El investigador británico David Icke se hizo popular en la década de los 90 por exponer una parte de la historia muy poco conocida y divulgada: la existencia de unos visitantes de las estrellas con aspecto reptiliano que fundaron religiones y crearon culturas. Gracias a David Icke, hoy son millones de personas en el mundo que han despertado a la gran verdad oculta, el gran complot de los dioses reptil. Y sus linajes ancestrales, monarcas, reyes, faraones y mandatarios, han sido y siguen siendo los descendientes directos de los dioses reptil. Sin embargo, David Icke no era el único que descubrió la existencia de los reptilianos. Solamente fue el primero en denunciar un concepto que otros conocían, pero no se atrevían a contarlo. Como Zecharia Sitchin, un licenciado en la historia de la economía que popularizó el tema de los dioses Anunnaki sin jamás mencionar toda la mitología existente sobre la serpiente y sus linajes. Quien sí se atrevió fue el investigador William Bramley, con su obra de 1989, Los dioses del Edén, donde exponía la simbología del dragón y la existencia de seres reptil tomados por dioses que ya aparecen en textos sumerios y hasta en hebreos, y cuyos conocimientos genéticos les llevaron a diseñar al propio ser humano. Sin embargo, muy pocos investigadores han conseguido catalogar ni el tipo de razas reptilianas ni sus verdaderos propósitos, como ha hecho el autor francés Anton Parks. Un sensitivo que tuvo acceso a una serie de flashbacks o visiones que se daban unas 3 o 4 veces al día. Bajo ese estado, él podía verse dentro del cuerpo de un reptil llamado Saam, interactuando con otras entidades que hablaban un extraño idioma, que al principio tomó por el hebreo, pero no fue hasta finales de los años 90 cuando descubrió que se trataba del sumerio. Durante 10 años de profundo estudio, se dio cuenta de que los personajes, dioses, lenguas y mitologías que aparecían en la cultura sumeria se correspondían con aquellas visiones que le desplazaban hacia otros lugares remotos. Parks descubrió que ese personaje llamado Saam, cuya conciencia parecía estar ensamblada a él, no era otro que el dios sumerio Enki. En la mitología sumeria era el dios creador y padre de la humanidad. Parks recuerda detalles de aquella existencia, tales como la forma y funcionamiento de las naves espaciales que pilotaban, la entrada a un mundo intraterreno llamado Apsu, la cruenta guerra contra otra raza Draco llamada Kingu, su amada diosa Mamitu Nammu, una alta sacerdotisa Amasutum con quien compartía células, la enemistad con su hijo y dios rival Enlil, y un largo etcétera. Quizás Enki sea hoy el fragmento de un alma que atrás en el tiempo decidió dividirse en varias porciones para guiar en secreto los pasos de una humanidad que él mismo creó. En la cosmogonía de Parks aparecen numerosas razas originarias de diversos planetas y constelaciones, pero las de tipo reptiliano las circunscribe bajo el término de Jina Bul. La raza Draco más antigua, según él, serían los Kingu, gobernantes sobre las regiones. Los habría de 3 tipos: el Kingu Babar, que son de tipo albino, esta sería la soberana realeza Draco; el Kingu Rojo, la élite guerrera; y el Kingu Verde, los obreros. Algunos parece que tienen alas y cuernos, aunque los albinos se asemejan mucho a los seres humanos. Serían carnívoros y devorarían la carne de sus enemigos. Su emblema sería el águila, y según Parks, los Kingu controlarían actualmente Rusia, Alemania y los países nórdicos. Estos Kingu, en un momento indeterminado de su historia, crearon genéticamente un modelo de criaturas parecidas pero no iguales a ellos. Lo hicieron en la Osa Mayor, en Nalulkara. Los bautizaron como los Usungal, magníficos dragones. Esta subraza de menor estatura que los Kingu era arrogante en extremo, hasta el punto que creyeron ser superiores en inteligencia y más fuertes que sus creadores, con lo cual
al final se rebelaron contra ellos, contra sus propios creadores, en una guerra durante milenios. Parkes asegura que la raza Usungal es mucho más perversa y maligna que los Kingu, y que son estos Usungal los que controlan actualmente la oligarquía político-militar de Estados Unidos y del Reino Unido. Al parecer, uno de los Usungal era el dios sumerio An, conocido como el séptimo de los Usungal. Este ser, maligno y sediento de venganza contra los Kingu, creó genéticamente otra subraza, los Anunna, una estirpe de guerreros encargados de luchar contra los Kingu, y los diseñó en un planeta llamado Dooku, dentro del sistema Maya, en las Pléyades. Anunna significa descendientes de An, pero cuando fueron llevados a la Tierra, pasaron a llamarse Anunnaki, descendientes de An en la tercera dimensión de la Tierra. Por otro lado, An habría creado también a un ser llamado Enki, como primera variante de la subraza Anunna. Enki fue un ser brillante en función de científico especializado en genética y clonación. Gracias a sus conocimientos habría creado a los Nungal, otra subraza que significa grandes príncipes. Estos serían los únicos reptilianos que podríamos considerar como positivos y defensores de la raza humana. En las tablillas de arcilla sumerias, y en especial en el Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, se nos dice que antes de la llegada a la tierra de los grandes dioses Anunnaki, ya existía un protohombre creado por seres de elevado nivel evolutivo. En textos hebreos eran conocidos como los Elohim, responsables de la creación de un humano perfecto. Estos Elohim eran también llamados Kadishtu, o los ensambladores de vida, un conjunto de razas alienígenas cuyo ADN procedería de un lugar más próximo a la fuente universal. Estos Kadishtu Elohim diseñaron este humano primordial llamado Namlu, tan poderoso y sabio que era capaz de desplazarse hacia otras dimensiones superiores, los dominios del Angal, y que convivía con total armonía con todas las formas de vida de este planeta. Los Namlu eran considerados los guardianes de la Tierra, pero estos abandonan la Tierra tras la llegada hace más de 400.000 años de varias razas reptil Jina-Abul, y empieza lo que podríamos llamar la era de la manipulación genética. La obra de la creación es boicoteada por sus nuevos inquilinos planetarios. Estas razas invasoras, conocidas como Anunnaki y Usungal, disponiendo previamente de un banco de genes de varias razas, inician un mestizaje planetario a gran escala, mezclando el ADN del mono, el Ugubi, ancestro inferior, con otros homínidos como el Erectus y el Neandertal. Los Namlu medían más de 4 metros de altura y poseían un cuerpo semietérico con el que podían crear un vehículo energético hiperdimensional llamado Merkaba, que les permitía realizar desplazamientos hacia dimensiones superiores. El cuerpo etérico de los Namlu brilla constantemente, y a través de su transparencia uno puede ver el sistema energético entero que se irriga con la luz, al cual nosotros llamamos el Nadi. Cada ser vivo posee este sistema que nos conecta a la fuente. Todas estas habilidades psíquicas, telepáticas e incluso de levitación les habían sido otorgadas a los Namlu por sus creadores, las razas Kadishtu. Los Namlu eran portadores del patrimonio genético de estas razas de diseñadores de vida. Cada una de ellas le había otorgado sus mejores cualidades, conformando así a un ser perfecto. En el libro secreto de Juan se nos describe así al Namlu. Este ser fue confeccionado por los creadores a la imagen de Dios, la fuente, y conformando su respectiva apariencia,
Este ser primordial perfecto combinaba los varios poderes con los que ellos, los creadores, habían sido dotados, tanto física como psicológicamente. El único reptiliano dotado de sentimientos y valores espirituales sería Enki, un ser con un 60% de genes Abgal y 40% reptil. Su porción Abgal implica una gran sabiduría de las razas acuáticas de Sirio. Es por eso que Enki no es enteramente reptiliano, ni posee la crueldad ni la frialdad que caracteriza a cualquier reptil. Enki fue extorsionado por el Consejo Anunnaki para que creara un Adam, una bestia de carga, es decir, un humano. Querían una raza esclava, y Enki tuvo que acatar las órdenes para aligerar los trabajos forzados que realizaban los Nungal. Pero Enki recodificó genéticamente al humano a espaldas del Consejo Anunnaki, al haber inoculado clandestinamente ADN del protohombre Namlu original, siendo así el humano portador de ADN Kadishtu, ese conjunto de razas originarias de la fuente universal. Con ello, nos habría dotado de una consciencia que nos distinguiría del resto de especies animales. Las circunstancias que propiciaron la demanda de un Adam fueron varias. En primer lugar, porque esta raza Usungal Anunnaki llegó a la Tierra como exiliada de guerra, tras huir del asedio de su eterno rival, los Kingu. Llegaron completamente desgastados tecnológicamente y muy reducidos en número. Fue una colonia de pocos Usungal los que consiguieron establecerse en las montañas Tauro, en Turquía. Aunque no llegaron solos, esta raza reptil habría diseñado con unas matrices artificiales de clonación a 1,5 millones de guerreros llamados Anunna. Pero las bajas durante el conflicto redujeron su número hasta los 600, tal y como aparece en los textos sumerios. A estos Anunna habría que sumarles otra segunda variante reptil que habría creado Enki, los Nungal. Estos en acadio eran conocidos como los Igigi, aquellos que ven y observan, también denominados en el libro de Enoch como los vigilantes y en la Biblia los ángeles caídos. Estos Nungal fueron desde el principio causa de discordias y conflictos graves para el Consejo Usungal Anunnaki. Enki los creó como raza exclusivamente varón de orden principesca para que se aparearan con las altas sacerdotisas Amasutum. Los Nungal surgieron de las matrices mostrando la piel verdosa que caracteriza a toda la familia Jinabul. Pero tras llegar a la Tierra y realizar la muda de piel que cíclicamente y de forma natural realizan estos seres, la sorpresa fue mayúscula para el Consejo al comprobar que la nueva piel que mostraban los Nungal era blanca como la de sus enemigos, los Kingu Babar, los dracos albinos. Indignados y avergonzados, los Usungal pidieron explicaciones a Enki. ¿A qué se debía esa extraña mutación? Las sospechas pronto pasaron a ser acusaciones que apuntaban a un hecho certero. Enki había inoculado ADN de los Kingu a sus hijos Nungal. Pero el mal ya estaba hecho, y la cura para ese mal fue tan cruel para los Nungal como para su creador. Los Usungal no aceptarían jamás a los Nungal como a sus semejantes. Por el contrario, debían humillarles y castigarles por ser parte de sus enemigos Kingu. La sentencia fue la esclavitud. Los Nungal fueron relegados a realizar trabajos forzados. Durante 40 años, levantaron ciudades en toda la Mesopotamia meridional, cavaron zanjas y desviaron los ríos Tigris y Éufrates para aprovisionar de agua en las zonas habitadas. Y además, recolectaron grandes planicies de cultivo de trigo y cebada en Turquía. Llega un momento en que los Nungal se niegan a seguir trabajando y se produce un motín. Se rebelan contra el dios Enlil. Después de este incidente, los textos sumerios dejan claro que los dioses se reúnen en asamblea para deliberar una solución. Y Enki, para evitar una guerra abierta entre sus Nungal y el Consejo, decide comprometerse a crear un nuevo ser que sustituya la esclavitud de sus hijos. Pero Enki, tras diseñar al humano, no tarda en descubrir que el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava, pues libera a sus hijos, los Nungal, para darles luego la carga a sus nuevos hijos, los hombres.
El primer prototipo de hombre que hizo Enki era de piel oscura, con cola y muy inteligente. Sin embargo, el Consejo Anunnaki lo rechazó. Lo querían mucho menos inteligente. Exigía que el hombre fuese de piel blanca para marcar el color de sus enemigos Kingu, y así poder humillarles. Enki no podía desobedecer esa orden. Debía hacer del hombre un ser más simple, obediente y además de piel blanca. Para ese fin, tomó de su banco de genes ADN de los Kingu Babar, los albinos. De ahí procede la raza blanca. Pero en lugar de mermar a su nueva criatura, lo que hizo fue retrasar su potencial latente, adosándole ADN de los Namlu, los portadores de genes Kadistu. Nadie del Consejo se dio cuenta de esa jugada. El ADN del Namlu original poseía 12 hélices. Enki no suprimió esas hélices, sino que dejó solo activas 2. Es por ese motivo que solo son visibles 2 cadenas de ADN en el ser humano. Pero según Anton Parks, las 10 restantes están en estado latente, susceptibles de volver a ser reactivadas. La pregunta es ¿cuándo y cómo? Desde el comienzo, Enki estuvo en desacuerdo con los Usungal para utilizar al ser humano como un mero producto desechable para esclavizarlo como un títere. El plan B de Enki consistió en utilizar sus elevados conocimientos genéticos para engañar al Consejo Anunnaki. Y lo logró por una razón. Enki era también conocido con el término Nudimut, el clonador. Poseía un don especial para la manipulación del ADN, tan solo igualable por An y la diosa Ninma. El resto de razas y personajes que aparecen en los textos sumerios no tenían ningún conocimiento sólido sobre las bases de la creación de vida. Esa fue la gran baza de Enki, pues consiguió sabotear el plan de los usurpadores de vida Anunnaki. La versión humana que creó Enki, el primer Adán, fue tomada del Neandertal original, conocida en Sumeria como el Sayisha, esclavo negro, un ejemplar sociable que mezclaba genes del Ugubi, el mono, el Kingu verde y los Amaarji, una raza reptil subterránea. El Consejo Usungal lo rechazó y pidió a Enki que le adosara ADN de los Kingu albinos. Así fue como el Adán pasó a ser blanco, el llamado Lubarra, que se traduce como extranjero o alienígena. Un ser inicialmente andrógino, que Enki acabó por dividir en 2 sexos para que pudiera reproducirse y extenderse sobre la Tierra. Esta fue una violación de las leyes del Consejo, y que la Biblia simboliza con el episodio de Adán y Eva tomando el fruto prohibido. Enki fue la serpiente del Génesis que liberó al hombre de aquel laboratorio biológico que fue el Edén. Según Anton Parks, para dotar a esta humanidad de autonomía con respecto al autoritario régimen Anunna, Enki separó sus sexos, a fin de que estos trabajadores fueran capaces de multiplicarse por sí mismos. Enki, la serpiente, está usualmente representado en las imágenes mesopotámicas como instructor y no como tentador, mientras que la Biblia invierte los papeles y distorsiona las situaciones. Lo que Enki habría intentado inicialmente fue crear un modelo de hombre mezclando ADN del Neandertal original y del Namlu para darle continuidad a una rama evolutiva que partía de la creación original, de los Kadistu. Pero aquel Consejo Usungal cortó dicha línea, introduciendo al Erectus. En el manuscrito de Nag Hammadi, el segundo tratado del Gran Set, leemos:
Verdaderamente cuán irónico es que Adán fuese moldeado por los Hebdomat como una falsificación del modelo del hombre. El término Hebdomat era usado en los textos gnósticos para designar a los 7 descendientes demoníacos del Gran Arcón, es decir, el Consejo de los 7 Usungal. La línea del Neandertal acabó por extinguirse, proliferando la estirpe de Caín, el Erectus, hasta llegar al Homo sapiens sapiens actual. Sin embargo, Enki se aseguró de introducir no de forma completa, pero sí parte de esa genética del Adán original semitruncada. En otras palabras, sin la intervención del genetista Enki, la raza humana hubiese desembocado en una extinción masiva hace miles de años. De una forma o de otra, Enki quiso asegurarse de que el ser humano fuese finalmente el heredero de la Tierra. De nosotros dependerá que seamos capaces de reconectarnos con los códigos de luz que Enki nos introdujo hace miles de años. Y sólo así, reconectando con esa fuente original, quizás seamos capaces de vencer al lado oscuro de estos reptilianos.